Buenos días a todas y todos. Hoy reanudamos nuestra sesión con el cuarto panel de nuestros 2 días sobre la historia de la paz. Y es verdaderamente un gusto introducir a la profesora Laura Branciforte, que es doctora en Historia Contemporánea, con una tesis dedicada al Socorro Rojo Internacional que dio lugar a su libro El Socorro Rojo Internacional en España, Relatos de la Solidaridad Antifascista, que se ha convertido en una obra de referencia sobre las redes de solidaridad transnacional en el contexto de la lucha antifascista. La moderadora de esa mesa tiene una variada línea de investigación, es decir, sus estudios giran en torno al fascismo y al antifascismo, la historia de género, los movimientos pacifistas en el siglo XX y las relaciones culturales entre España e Italia. En los últimos años está profundizando en el análisis del activismo pacifista femenino durante la Guerra Fría, abordando los vínculos entre feminismo, pacifismo y redes transnacionales. Entre sus publicaciones más recientes destacan los artículos que también se citó ayer en alguno de nuestros debates: The Women Peace Camp at Comiso, 1983, Transnational Feminism and the Anti-Nuclear Movement in Women History Review, de 2022, y Mujeres Pacifistas en los 80 en España, Vínculos y Redes Transnacionales, que se publicó el año pasado en Ayer. Y os sugiero leer porque es efectivamente muy importante, donde examina los intercambios y alianzas entre mujeres activistas en el sur de Europa durante la década de 1980. La profesora Branciforte ha participado en numerosos proyectos de investigación vinculados a la historia cultural, política y de género, y ha sido investigadora principal del proyecto Las Relaciones Culturales Hispano-Italianas en los años 50, que analiza los cruces ideológicos, artísticos e intelectuales entre ambos países en la posguerra. Actualmente es profesora titular de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julia, sobre todo por la generosidad con la cual has querido presentar mi currículum. Y quiero agradecer, y no solo por deber, a la organización, a Verónica, a Julia, por la calidad de este seminario. No siempre es fácil organizar, pero lo más difícil es que esos seminarios, esos congresos, al final tengan calidad académica, y hemos visto ayer que ha sido un día de gran provecho. Hemos podido recoger muchísimas ideas y además en una atmósfera muy bonita, muy relajada de compañerismo, que también se agradece. Así que sin más voy a presentar la mesa que me corresponde moderar. La mesa 4, Paz e Integración de España en la OTAN, una mesa que quizás por el tema la OTAN le hubiese correspondido a Julia, así que seguro que va ella luego a aportar algo más, y donde tengo el gusto de compartir con Pablo Socorro Arancibia, con mi compañera de departamento Rosario Ruiz Franco, con Mauro Milano y con Emanuele Damario, que se va a conectar, ¿no? No sé si está ya conectado. Bueno, la dinámica de la mesa es la de ayer. Os voy a presentar brevemente, por lo menos para que sepamos quiénes somos, a qué nos dedicamos, y luego cada uno de vosotros y vosotras. ¿Vosotras eres una hoy? No, sí, eres en minoría. Yo eres minoría. Hoy minoría. Y
después de 10 minutos vamos a hablar, comentar algunos aspectos de los textos, con alguna pregunta de carácter general que en realidad son y están dirigidas a vosotros, pero también al público. Entonces voy brevemente a presentaros, voy a seguir el orden que tenemos de intervención. Pablo Socorro Arencibia es historiador por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ha conseguido un máster en Historia y Análisis Sociocultural por la Universidad de Oviedo. Ha participado en proyectos de investigación en torno a la historia de los movimientos sociales de Canarias, así como vinculados a la recuperación de la memoria democrática de Canarias, tanto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como en el Centro de Estudios y Documentación del Atlántico, que es donde actualmente está contratado. Rosario Ruiz Franco es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III, como os decía, somos compañeras de departamento. Es presidenta, tenemos aquí un cargo importante, de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres, una asociación de la cual muchas de aquí formamos parte. Su línea de investigación principal se centra en la historia de las mujeres y las relaciones de género en la España contemporánea, especialmente desde 1931 a 1978, aunque ahora digamos que se está moviendo ya hacia un ámbito que es el de los 80. Es co-IP junto con Mónica Moreno Secco del proyecto de investigación Mujeres y Redes Transnacionales de Solidaridad, años 70, años 90, proyecto del cual tenemos la suerte, tanto Pilar como yo, como Carlos, que estaba aquí ayer, no creo que me olvide nadie más, de formar parte. Así que gracias por el liderazgo que estáis ejerciendo en este proyecto. Y Mauro, que acabo de conocer, Mauro Milano, es investigador predoctoral en estudios europeos e internacionales de la Universidad de Roma III, en Italia. Ahí se graduó en Historia. Es visitante en la Complutense y ha sido comunicante en congresos internacionales y autor de artículos sobre la historia de la izquierda en la Europa del Sur. Y Manuel Damario, que veremos después, le pondremos cara después. Graduado en Investigación Histórica con mención magna cum laude en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Macerata. Desde 2023 es doctorando en el programa de Estudios Históricos en la Universidad de Florencia. Sus intereses de investigación se centran en la violencia política en Italia y Europa durante los años 60 y 70 del siglo XX y llega hasta la transición en España, Grecia y Portugal. Bueno, así que veis que hay muchísimos elementos en comunes en esta mesa a nivel de investigación y sin más vamos a escuchar lo que es en estos breves 10 minutos nos podéis contar sobre vuestras investigaciones y las líneas principales, por supuesto, y luego seguiremos hablando. Doy la palabra a Pablo, según el orden de la mesa. Bueno, pues muchas gracias, Laura, y muchas gracias también a Julia y a Verónica por la organización de este congreso y sobre todo por haberlo organizado un 29 y 30 de mayo, porque hoy es el Día de Canarias y es festivo, por lo tanto se agradece que pueda participar en este congreso. Bueno, la comunicación que voy a presentar se llama Más allá de los partidos políticos. Primero eran los otros actores, pero he terminado poniéndole otros actores del Movimiento Canario por la Paz por una cuestión de extensión, ¿no? Bueno, esta comunicación parte de una investigación previa que he venido desarrollando sobre el papel de la izquierda y la configuración de las estructuras de organización del movimiento anti-OTAN en Canarias, aparte del repertorio de acciones colectivas que se desarrolla durante el ciclo de protesta anti-OTAN entre el 83 y el 86.
Forma parte de una investigación más larga que estamos desarrollando, en el que queremos llegar a entender cuáles fueron las causas para que el 53% de la población de Canarias votara no a la OTAN en el referéndum del 12 de marzo y que esperamos que pueda publicarse como un libro en el 40 aniversario del no a la OTAN, que será pues, en marzo del año que viene. Para ello, primero, estamos intentando acceder, ayer hablamos un poco, ¿no?, de la dificultad de acceder a los archivos militares, para poder entender el contexto de militarización que vive Canarias entre la descolonización del Sáhara Occidental en el 75 y el plan estratégico Estrecho Baleares-Canarias, con el fin de conocer esa militarización que evidencian el Movimiento Canario por la Paz recurrentemente desde el principio del movimiento. Por otro lado, estamos revisando la hemeroteca, realizando entrevistas orales, viendo fuentes documentales con el fin de conocer no solo el Movimiento Canario por la Paz en sí, sino el resto de causas que llevaron a ese voto en contra. Por último, hemos desarrollado una base de eventos de protesta en la que he incluido todas las acciones colectivas que se desarrollan por parte del Movimiento Canario por la Paz desde 1978 hasta 1986. Si quieren, luego en las preguntas podemos entrar en la metodología que utilizo para esta base de datos y el interés que puede tener para la historiografía, sobre todo la historia reciente del Estado español. Creo que es súper interesante. En esta base de datos hemos encontrado a 126 organizaciones, tanto partidos políticos, otros tipos de colectivos sociales o organizaciones pacifistas y antimilitaristas, y de ellas surge esta comunicación, porque hemos encontrado 104 otros colectivos que participan en esas manifestaciones, manifestaciones, asambleas, charlas, etcétera, etcétera, todo tipo de acciones colectivas que se despliegan por parte del movimiento, entre el 78 y el 86. Y nos preguntábamos, sobre todo, qué implicaciones tiene la lucha contra la OTAN y cuáles son su papel de cara al resultado. En esta comunicación nos hemos centrado en los actores que, en mi opinión, están más alejados de esa cultura política de izquierda, en un sentido amplio del término, porque creemos que tiene como un cierto interés, ¿no? Digamos que, en mi opinión, el papel de estos actores fue central en la extensión de una agenda por la neutralidad, ya que permitió llegar a capas de ciudadanía a lo que la izquierda que lideraba el movimiento no hubiera sido capaz de llegar. Ese movimiento Canario por la Paz estaba basado fundamentalmente en una infraestructura, lo que se considera una subcultura activista que venía ya desde el antifranquismo, pero que había venido añadiendo a nuevos perfiles, a nuevos cuadros en sus organizaciones. Había conseguido marcar una agenda pacifista en el que vinculaba con mucha fuerza la militarización de Canarias con el no a la OTAN. Siendo capaz de movilizar recursos que permitieron acciones colectivas contundentes y que pusieron en pie las principales organizaciones de Canarias, que fueron los comités anti-OTAN, que considero ser unas organizaciones muy descentralizadas que llegaron a cientos de pueblos y barrios. Esta infraestructura del movimiento bebía fundamentalmente de la izquierda revolucionaria y ortodoxa vinculada al proyecto Unión del Pueblo Canario, al movimiento vecinal, una parte del movimiento vecinal que se articula en torno a Asamblea de Vecinos y Asamblea Canaria, y al Partido Comunista de Canarias. Todos ellos, como digo, tienen una lectura común en la que vinculan el subdesarrollo que existe en Canarias en los años 70 con la militarización que el Estado español estaba imponiendo sobre Canarias. Como se puede observar en la gráfica, la primera parte de la primera fase del Movimiento Canario por la Paz está totalmente liderada por los partidos políticos, por estos partidos políticos que desarrollan decenas de acciones colectivas y que entra en crisis con la entrada del Estado español en la OTAN, las elecciones generales que gana Canarias el Partido Socialista, la crisis de Unión del Pueblo Canario y también con la incorporación a las estructuras estatales, ¿no?, a la CEOP, a la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas. A partir de ahí toma el relevo el movimiento anti-OTAN como tal, donde estos otros actores, como vemos, siguen una tendencia muy parecida a la del desarrollo de acciones colectivas a lo que es las organizaciones pacifistas estrictamente.
creo que es interesante el fortalecimiento en el discurso de la neutralidad que dan estos actores, como luego plantearé. Voy a plantear 3 actores que para mí son los que están más alejados, ¿no? Por un lado, las comunidades educativas y el movimiento estudiantil de nuevo cuño, ¿no? Fuera de esas militancias más acostumbradas al movimiento estudiantil vinculado a partidos políticos en la transición, y las comunidades cristianas y la propia Iglesia católica y los sectores profesionales. En ese caso, en primer lugar, digamos que las comunidades ejecutivas y el movimiento estudiantil tienen un papel trascendental en el movimiento anti-OTAN. Hay que partir que durante los años 80 se da un desarrollo extraordinario de la educación en Canarias, especialmente la escolarización de niños y niñas que hasta hacía 10 años no hubieran estado escolarizados, ¿no? Debido al subdesarrollo que existía en el modelo educativo canario. Esto es gracias, seguramente, a una nueva promoción de profesorado y de maestros y maestras jóvenes, muchos de ellos militantes del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias, que desarrollan un plan de educación mucho más allá de la escuela, en el que intenta generar una concienciación social y política sobre los barrios y pueblos donde participan, ¿no? Intentando generar una concienciación sobre la situación de vulnerabilidad y de empobrecimiento que vivía esa gente. Dentro de ello, la educación por la paz cobra una fuerza increíble, apropiándose sobre todo del Día Escolar de la Paz, ¿no? Que no estaba vinculado a una tradición laica, digamos, o vinculada a la educación pública en el sentido estricto. Y en esos primeros años, eso se trata de acciones colectivas más vinculadas a campañas contra los juguetes bélicos o la no violencia, pero a partir de 1984 es totalmente jornadas de reivindicación contra la OTAN, ¿no? Llegando el 30 de enero de 1986 a sacar a cerca de 20.000 niños y niñas de primaria y de secundaria a la calle, como manifestaciones anti-OTAN en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Por otro lado, están los grupos, comunidades y movimientos cristianos a los que Verónica hacía referencia ayer, que si bien es cierto que tienen un papel trascendental en la lucha antifranquista en Canarias y en el resto del Estado español, creo que en el caso del movimiento anti-OTAN su papel público es trascendental, ¿no? Es casi paradigmático. Estamos hablando de una herramienta de difusión de las ideas antimilitaristas y pacifistas, en el caso de Canarias, producida por el Centro de Estudios Teológicos de Canarias, donde vinculan claramente el Evangelio con la neutralidad, llegando incluso a decir que no ser cristiano y estar a favor de la OTAN era imposible, ¿no? Lo cual es bastante potente, ¿no? para ser un centro de estudios teológicos vinculado al obispado. Esto se traduce en miles de feligreses que de un modo u otro pues, fueron influenciados por las homilías que daban los párrocos y por la presencia que las comunidades cristianas tenían, sobre todo en los barrios más populares de Canarias. Para mí el punto álgido está en el apoyo por parte del obispo Ramón Echarren, el obispo de la diócesis canariensis, de la diócesis de la provincia de Las Palmas, que es el coordinador del texto que publica la Conferencia Episcopal Española, Constructores de la Paz, en el que había intentado salir en el 84, pero había sido rechazado por el obispado conservador español, en el que dicen directamente que la pregunta del referéndum es engañoso. Este texto sale en febrero del 86 y además advierten, siguiendo las declaraciones de Juan Pablo II, que la política de bloques solo iba a generar más violencia y estar a favor de ella pues no podía acabar con la carrera armamentística. Esta participación del obispo le llevó a calificaciones por parte de la prensa del momento, tildándolo de demonio con sotana, comunista, etc. Entonces, bueno, quiero decir que un obispo a este nivel pues es bastante paradigmático. Por último, considero que juega un papel clave también en la extensión del mensaje contra la OTAN, pues los sectores profesionales y los colegios oficiales, ¿no? Que creo que es una cosa que no suele estar vinculada a los estudios de movimientos sociales, ¿no? Y creo que tiene un papel trascendental. Primero porque muchas veces las reuniones, las asambleas, las charlas, las jornadas se realizaban en sedes de los colegios oficiales o profesionales, los clubes de prensa, etcétera, ¿no? Y en segundo lugar porque a través de la recogida
recogida de firmas de manifiesta, en la que hemos podido encontrar unas 400 profesionales de reconocido prestigio en sus ámbitos en la prensa, pues empiezan a incorporar nuevo tipo de argumentario, a ese argumentario pacifista de corte político, ¿no? Desde argumentario más vinculado a la ética médica, a la transparencia de cara a la pregunta por parte de la prensa, bueno, de sociólogos, de economistas, de abogados, etcétera. Estos manifiestos empiezan a aparecer con mucha contundencia, sobre todo en los últimos meses de la campaña anti-OTAN. Bueno, por hacer unas conclusiones, porque esto es parte de una investigación todavía abierta, digamos que el Movimiento Canario por la Paz logró convertir el rechazo a la OTAN en una opción legítima y compartida, ¿no? Incorporando nuevos actores que ampliaron los márgenes a los que esa subcultura activista de izquierda había podido llegar, ¿no? Y facilitando un consenso social en torno a la neutralidad que permitió, bueno, un triunfo del no a la OTAN el 12 de marzo del 86. Muchísimas gracias, Pablo. Perfecto con los tiempos. Sí. Un minuto, vamos. Gracias. Así que vamos. Segundo texto de Rosa. No había leído antes tu título, pero como lo has cambiado, no pasa nada. Mejor. OTAN no, OTAN sí, las socialistas españolas en la movilización ante la integración de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Adelante. Creo que sí que funciona. Buenos días, muchísimas gracias a las organizadoras de este encuentro, porque la verdad yo ayer no pude estar aquí con vosotros y con vosotras, pero espero hoy poderme empapar de todo el conocimiento sobre este tema, de estas propuestas como la que nos ha ilustrado ahora Pablo, tan interesantes, ¿no? Y que además yo creo que establecen vasos comunicantes entre nuestras investigaciones. Gracias, Laura, por la presentación, y yo os vengo a presentar, como creo que todos y todas estamos aquí, pues unas primeras líneas de investigación que estoy desarrollando dentro del proyecto que, como ha mencionado antes Laura, pues codirigimos la profesora Mónica Moreno Seco y yo, que tiene por título Mujeres y redes transnacionales de solidaridad, años 60, años 90. Claro, la hipótesis de la que confío, porque me lo he preparado para los 10 minutos, así que Laura, ten toda la confianza porque creo que voy a ajustarme, pero si no es así me lo dices, por favor. La hipótesis de mi trabajo sobre este tema, sí que es verdad que mi intervención, y se lo comentaba a las organizadoras, pues no me ha dado tiempo a realizar las entrevistas que quería haber llevado a cabo para haber presentado unos resultados más concretos sobre el tema de la OTAN. Mi hipótesis de trabajo sobre este tema es el interés por la participación de las mujeres del Partido Socialista Obrero Español en la movilización a favor de la defensa de la paz y de la desnuclearización en los años de la Guerra Fría, y más concretamente en la década de los años 80, ¿no? El ámbito estudiado sobre las mujeres en el Partido Socialista, y sobre el que yo, más en un proyecto anteriormente también dirigido por la profesora Mónica Moreno, presenté algunos resultados. Claro, la agenda política de las socialistas españolas en estos años en los que yo he trabajado, y que otras compañeras, como es el caso de la profesora Julia Cuallo, también he hecho importantes aportaciones, se ha centrado en temas referidos a la salud sexual reproductiva, derechos laborales, la participación política, las cuotas, pero realmente este tema de la movilización a favor de la paz y del desarme ha sido apenas estudiado, con lo cual pues es muy interesante encontrarte en ese sentido con un reto que tienes que iniciar, que tienes que llevar a cabo esa primera exploración, pero también te encuentras con una serie de dificultades. Bueno, esto todos y todas sabemos que son retos que asumes y que es un estímulo, porque pues los estímulos intelectuales es lo que nos mueve, ¿no?, en nuestro día a día del trabajo. Por lo tanto, en primer lugar, quiero decir que es un ámbito en el que las socialistas han tenido una participación, pero que está invisible, está desdibujado dentro de esa cuestión. En segundo lugar, y es muy importante, claro, ¿dónde están las mujeres socialistas? ¿Qué hacen las mujeres socialistas sobre este tema? Sobre todo cuando el Partido Socialista, a partir de octubre del 82, gana las elecciones, ocupa el Gobierno de España, y entonces también tenemos en esta década de los años 80
que ver efectivamente qué iniciativas llevaron a cabo estas mujeres, y yo, por lo que estoy viendo, todavía no puedo hacer afirmaciones rotundas, pero claro, lo que yo ya estoy viendo en este ámbito y en otros dentro del proyecto que antes que mencionaba, es que realmente, claro, y también por otro lado lógico, ¿no?, sigue la hoja de ruta que está llevando a cabo el Gobierno. Los distintos gobiernos, acabe de recordar que hasta el 96 el Partido Socialista estuvo en el Gobierno de España, pues marcaron su hoja de ruta en la política internacional. En tercer lugar, y también muy importante, no se nos tiene que olvidar el contexto de los años 80 dentro de la Guerra Fría, del desarrollo de la Guerra Fría. Por lo tanto, son factores que también nos tienen que hacer ver qué protagonismo, qué participación tuvieron las mujeres. En este sentido, y a mí es lo que me parece que es más interesante y donde estas mujeres socialistas tuvieron un espacio, tuvieron cierta autonomía, incluso como en otros temas a los que antes he hecho referencia, de la salud reproductiva, los derechos, la participación política, etcétera, etcétera, es donde van a establecer ellas intercambios y en donde van a tener un espacio de cierta autonomía, si bien es verdad, y cuando diga a partir de qué, es lógico que también están circunscritas a las directrices que se marcan. Me estoy refiriendo a la Internacional Socialista de Mujeres, que es donde precisamente, y aquí ya tenemos la constancia, de una primera participación de mujeres en el año 1978, rápidamente, en el momento en que el Partido Socialista es legalizado, pues Luis Ñáñez, que en ese momento ocupa un cargo orgánico en temas de relaciones internacionales, es el que se pone en contacto con las instituciones internacionales y muy concretamente con la Internacional Socialista de Mujeres, diciendo el interés de estas mujeres en participar y en acudir. Efectivamente, en el encuentro que se va a celebrar en el año 1978 ya nos encontramos con la participación de Elena Flores, que junto con otras colegas que van a participar en otros encuentros, pues claro, estamos viviendo un momento que todavía no hay las estructuras orgánicas en el Partido Socialista referidas a esa organización que se va a hacer sobre la presencia de las mujeres, y vemos que tanto en el caso de Elena Flores como otras mujeres que van a acudir, su presencia en estos encuentros de la Internacional Socialista de Mujeres vienen más bien definidos por una responsabilidad y una designación de confianza por parte de Felipe González, y también, como no es el caso de Elena Flores, luego va a ocupar cargos orgánicos y va a ser responsable tanto del ámbito internacional como temas referidos de las mujeres, pero en el año 78 no. ¿Por qué van estas mujeres? Pues por dos razones fundamentales, ¿no? Por su formación académica. En el caso de Elena Flores, pues efectivamente había hecho una licenciatura de Ciencias Políticas y Económicas especializada en estudios internacionales y era profesora en el momento en el que ella va a ir de Relaciones Internacionales y Política Exterior en la Universidad Complutense. Por otro lado, que no es de extrañar, por la época que nos encontramos, son mujeres que saben idiomas, y no solamente inglés, sino que saben varios idiomas, con lo cual pues es un perfil que es muy útil, muy necesario para esa interlocución. Centrándome e intentando ajustarme a los minutos que me corresponden, claro, el año 1978 es cuando se inicia esa colaboración, y cuando vemos, además, si hacemos un seguimiento de todos los encuentros de la Internacional Socialista y luego de la Internacional Socialista de Mujeres, que como sabéis van en paralelo, generalmente se celebran antes los de las mujeres y luego ya los de la Juventud Socialista y luego ya son los de la Internacional Socialista, vemos, y yo es ahí donde he hecho un seguimiento, cómo a partir del año 78 hay un interés por parte de la Internacional Socialista de tratar el tema de la paz, del desarme, de la desnuclearización, ¿no? Y aquí ya nos vamos a encontrar siempre con representación de mujeres del Partido Socialista fijaros, además el año 1980 es un año muy prolífico porque se van a celebrar las reuniones de Viena, de Londres, y el 9 y 10 de noviembre de 1980 Madrid será la ciudad que acoja el encuentro de la Internacional Socialista con el título y con el objeto de estudio sobre la paz, el desarme y el desarrollo. Claro, aquí las propuestas van a ir encaminadas y en este sentido pues quiero señalar que cuando se va a participar y desde el punto de vista de las personas que van a ir en representación española, pues lo que se va a defender y desde luego lo que se va a reivindicar es esa participación femenina, es esa contribución específica de las mujeres en un tema que también pues se desarrolló
mucho en estos años y que me parece que afortunadamente todavía sigue de actualidad, que es Educación para la Paz. Y en este sentido, la representante española reivindicaba que evidentemente la educación para la paz es una responsabilidad que la humanidad, tanto hombres como mujeres, debe de aceptar. Sin embargo, es posible que las mujeres puedan contribuir de una forma especial, debido a los atributos y virtudes que tradicionalmente han sido fomentados a las mujeres y dadas a los hombres, el amor, la caridad y la crianza. Estas cuestiones, estas justificaciones nos pueden resultar algo, a lo mejor, antiguas en estas fechas que nos estamos moviendo, pero indudablemente en el año 1980 pues también era una integración de un discurso patriarcal también presente en las filas socialistas. Por ser breve y porque creo que me parece que es interesante, y puesto que estamos en una mesa sobre la OTAN, claro, cabe recordar cómo el posicionamiento del Partido Socialista sobre la entrada de España a la OTAN durante el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo fue, de entrada, la OTAN no. Y lo que nos vamos a encontrar, por eso digo que es un espacio muy interesante, en donde no quedan tan desdibujadas, sino que vemos que tienen alguna presencia, es cuando Carmen Mestre, que es la mujer que, como digo, luego va a ocupar pues la dirección de las mujeres socialistas y es la que va a ser la interlocutora con la Internacional Socialistas, va a acudir a la reunión que se va a celebrar en febrero de 1982, estamos hablando antes de que el PSOE gane las elecciones generales en octubre, a una reunión de la Internacional Socialista de Mujeres en Hamburgo que tiene por objeto de análisis Mujeres por la Paz y el Desarme. Carmen Mestre va a plantear una ponencia en ese encuentro que tiene por título La lucha por la desnuclearización europea en el camino hacia la paz, y es interesante que dentro de ese texto que ella maneja y que además por la documentación que yo he encontrado en el archivo de la Fundación Pablo Iglesias, pues junto con el texto de su ponencia adjunta una nota manuscrita dirigida al presidente del Gobierno, Felipe González, le señala que dice, te adjunto una copia de mi intervención, y le indicaba que refleja el apoyo a posiciones más avanzadas que la de las fuerzas políticas, porque en definitiva se trata de crear un movimiento social que presione a los gobiernos. Por lo tanto, lo que nos estamos encontrando en estas fechas es cómo efectivamente desde las filas del Partido Socialista y concretamente de las mujeres se están sumando a ese movimiento que desde luego está en contra de la incorporación de España a la OTAN y que está buscando unos apoyos y, desde luego, un frente en contra de esa entrada de España. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Y ya para ir terminando, porque también quiero hacer referencia a las fuentes que estoy utilizando en esta investigación, que, como sabemos muy bien, pues todo esto va a experimentar y es en lo que estoy trabajando, porque aquí ya tengo que ir ante la escasez de fuentes documentales. Las fuentes que estoy manejando pues proceden del archivo de la Fundación Pablo Iglesias. Tengo que visitar el archivo de Historia Social situado en la ciudad de Ámsterdam. Estoy manejando, porque además es muy rica como fuente, pues el periódico El Socialista, pero también estoy descubriendo que en periódicos de tirada nacional, como el mismo diario El País, La Vanguardia, etcétera, etcétera, pues también te encuentras ahí esa presencia de las mujeres y esa participación de las mujeres. Pero indudablemente en esta investigación la utilización de fuentes orales está siendo muy importante, porque, claro, el testimonio de todas estas mujeres, algunas de ellas ya han fallecido, pero otras, afortunadamente, siguen con vida, como por ejemplo es Elena Flores, que, si bien es verdad que durante un tiempo no es que se distanciara, sino que por la propia organización de los cargos orgánicos del PSOE ya no estuvo tan implicada en los temas de la Internacional Socialista de Mujeres, sí que es verdad que ocupó desde el año 1984 a 1994 la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Por lo tanto, otro de los archivos, y tras una nueva entrevista con Matilde Fernández, pues me lo ha indicado, para ahondar en el tema de la OTAN y ver realmente ese posicionamiento y esa movilización que se va a llevar a partir del momento en que se decide la convocatoria del referéndum, que, como muy bien señalaba Pablo, para el año que viene conmemoraremos ya el 40 aniversario, pues indudablemente va a ser muy importante también la consulta de fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores y también del Ministerio de Defensa, porque, como me decía Matilde, a lo mejor ahí también te encuentras aspectos. Con lo cual, veis que es una investigación que
creo que es bastante interesante, que tiene todavía muchas cuestiones que perfilar, pero que precisamente pues es un estímulo poder trabajar en un tema que, como estamos viendo, apenas está estudiado, pero que tiene posibilidades bastante interesantes. Muchísimas gracias, espero. Ya estaba Laura con el papelito y ya estaba lista, pero yo te he hecho así un gesto como diciendo, no te preocupes que meto la quinta y esto lo... Aquí se queda en blanco. Muchísimas gracias por vuestra atención, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora toca a Mauro, que va a presentar una comunicación con el título. Siempre se me olvida, gracias Pablo, me haces de asistente aquí tecnológico. Italia, el pacifismo español y la OTAN en la Europa del Sur. Adelante. Gracias Laura, lo he cambiado un poco viendo un documento con una frase que me llamó la atención, como podéis ver. Muy buenos días a todas y todos. En primer lugar quiero agradecer a Giulia y Verónica el proyecto Icaris, el grupo Expehistoria El Gistri, la cátedra Jean Monnet, el departamento, la facultad y la Universidad Complutense por darme por tercera vez la oportunidad de comunicar estudios recién empezados. Mi ponencia es una aproximación a las transformaciones políticas de la Europa del Sur en los años 80, que es el marco de mi investigación predoctoral. Erez Manela propuso reorientar la historia internacional hacia un sujeto más adecuado a la pluralidad de lo que estudiamos, una International Society de actores e instituciones de numerosos tipos, tanto estatales como no estatales, dentro de un mismo marco. Esta ampliación se puede extender también a ideas como la de paz. Y la mencionada Europa del Sur es una categoría de estudio que, como veis, se empezó a estudiar en el ámbito de la OTAN para ser luego abarcada en los European Studies. La entrada de la región en la OTAN afectó las sociedades provocando reacciones. Y yo, eligiendo dos países del área, ahora voy a hablaros de dos puntos de vista complementarios de la política italiana sobre el pacifismo español en ocasión de las movilizaciones en contra de la OTAN. Aquí, a la derecha, 3 ejemplos de fuentes consultadas: las diplomáticas, recién desclasificadas, parlamentarias y del Partido Comunista Italiano. Debido al material, lo siento, será una presentación en blanco y negro, a pesar de los vivaces colores de la iconografía pacifista que vimos también ayer un rato en la página del proyecto Icaris. Algunos estudios, por ejemplo, de los papeles del entonces ministro de Exteriores Giulio Andreotti, han tratado la postura italiana frente a la presencia de España en la OTAN, vinculándola con las negociaciones para la ampliación de la Comunidad Económica Europea. Las consecuencias de un vuelco neutralista preocupaban a Roma. Entonces, el referéndum empujó el apoyo italiano a la adhesión española a la FE. Aquí los protagonistas en la ceremonia del Tratado de Adhesión, cuyos 40 años estamos a punto de celebrar. Desde la documentación de la Farnesina, la sede está ahí en la diapositiva precedente, ahí en alto a la derecha, se ve que el gobierno socialista había introducido más que un elemento de incertidumbre, entre ellos la ambigüedad del ministro Francisco Morán. Y según un informe de junio del 83 que veis aquí, si bien el referéndum fuera, cito, una de las promesas electorales, resultó evidente que estaba siendo utilizada como instrumento de presión con miras a una resolución más rápida de cuestiones pendientes como la adhesión a la FE. En la primavera del 84, el embajador apreciaba la evolución de Felipe González, pero juzgaba menos positivas la promesa de referéndum y además el proyecto de desnuclearización que acaba de mencionar Rosario también, que no me da tiempo tratar, que habría hecho de España el paraíso de los pacifistas europeos, sí, por eso cambié el título. Otro informe dice: la tendencia aislacionista no ha desaparecido, con el riesgo de una posible mayoría contraria a la ratificación del vínculo atlántico. Solo una variable externa
como la adhesión a la comunidad estaría en condiciones de invertir dicha tendencia. Y luego llegaron las movilizaciones y el embajador consideró la de junio del 84 en Madrid de envergadura circunscrita, pero no marginal, y destacó la masiva participación de comunistas en la calle. En marzo del 85, un telegrama intentó analizar el movimiento y su actividad. Esa no procedía a través de una acción política metódica, sino mediante iniciativas populares esporádicas. Además, en ocasión de la marcha de Madrid a la base de Torrejón de Ardoz, reconoció el éxito, pero con participación limitada a los círculos tradicionales del entorno pacifista y antiatlantista, così como del Partido Comunista, que busca en este tipo de movilizaciones un elemento de cohesión. Además, participaban fuerzas dispersas, fragmentadas, casi todas sin representación parlamentaria, unidas exclusivamente por su común aversión hacia la OTAN. El referéndum, dice el telegrama, representa para algunas de estas agrupaciones una oportunidad única para hacer visible su presencia. En marzo del 86, la victoria del sí fue definida superior a cualquier previsión y de importancia histórica. Pero las oposiciones eran de algún modo reforzadas. El referéndum ha dado, escribían, a la izquierda la oportunidad de cuantificarse y de constatar que conserva una notable capacidad de movilización que en los últimos años parecía haberse debilitado. La percepción de la Farnesina sobre la hegemonía comunista en el pacifismo español implica tratar brevemente el partido italiano. El PCI había dado un apoyo imprescindible a los hermanos españoles en la transición. Sin embargo, el partido de Enrico Berlinguer, a principios de los 80, había cambiado y perdido la envergadura de los años del eurocomunismo y del compromiso histórico. Intentaba adaptarse a los cambios y al declive del comunismo global en nuevos terrenos, y el compromiso pacifista fue uno de ellos. En la movilización en contra de los euromísiles en Comiso, de hecho, Laura, en Italia, interactuó con un movimiento sin cohesión e incapaz de imponerse en la opinión pública y no consiguió aquella sintonía con la sociedad anterior. Sí, el partido había aceptado Italia en la OTAN, y eso lo va a explicar después mi amigo Emanuele, en el 82 se opuso a la entrada de España en la alianza. Y Paolo Bufalini, que veis en la foto, habló en el Senado en contra de la adhesión española frente a una política internacional agresiva que ya había roto la distinción fundamental en los diseños de Berlinguer. El referéndum resulta marginal en los papeles de la secretaría sucesiva de Alessandro Natta, que veis aquí hablando en un congreso. Y al lado hay el acta de cuando ese se entrevistó en el 85 con Gerardo Iglesias del PCE, que le habló él también de ligación entre la OTAN y la CE, la adhesión a la CE, y de su confianza en una mayoría contraria en el referéndum. En conclusión, la diplomacia italiana prestó atención a la movilización por la paz en España, pero en su relato no se fijó en la complejidad del movimiento. Solía reducirlo a un asunto del PCE o de fuerzas extraparlamentarias, teniendo poco en cuenta su pluralidad y su rol en la sociedad. En este sentido, hay que añadir otra documentación a la diplomática para comprender algunos aspectos de la historia internacional. Si la Farnesina fue interesada al pacifismo sin comprenderlo a fondo, los comunistas italianos no quisieron aprovechar de la movilización para una nueva convergencia con el PCI. En el 86, probablemente, el PCI ya veía menos posibilidades en el pacifismo y menos potencial en el PCI para hacer menos frágil alguna utopía. Gracias. Si habrá una próxima vez, espero presentar algo menos aproximado.
Emanuele, ¿nos oyes? Sí, os oigo perfectamente. ¿Vosotros? Nosotros también. Vale, Y perfecto. vemos la presentación, así que podemos empezar. Bueno, voy a leer el título de lo que es el texto que nos vas a presentar y te doy la palabra. Como decía, Emanuele Damario viene de la Universidad de Florencia y presenta un texto cuyo título es La OTAN vista desde Italia antes y después de la transición, de instrumento del imperialismo a la aceptación, el caso del PCI. Gracias a todos y a todas. Buenos días. Antes de empezar, me gustaría agradecer mucho al comité científico y organizativo la posibilidad que me habéis dado de presentar esta intervención, que es una parte de mi tesis doctoral que intenta investigar las influencias que tuvo sobre la izquierda italiana, concretamente el PC, el Partido Socialista Italiano y los grupos numéricamente más representativos de la izquierda extraparlamentaria, la caída de los regímenes de Portugal, España y Grecia. Y vamos a empezar por esta frase, que es, es una frase de una entrevista muy famosa que Berlinguer, el secretario del Partido Comunista Italiano, dio a Panza el 16 de junio de 1976, que yo creo justamente ha pasado a la historia como un punto de inflexión en la historia política de los años 70, porque el Partido Comunista Italiano, de manera clara y límpida, públicamente aceptó la OTAN y cambió públicamente su manera, ¿no?, de su posición política hacia el Pacto Atlántico. En esa entrevista, como podéis leer, el secretario del Partido Comunista dice que una vez llegados en el gobierno, el Partido Comunista no pide ni pediría la salida de Italia de la OTAN, porque no acepta y se siente más seguro a la sombra de la OTAN que a la sombra del Pacto de Varsovia. Esta idea, esta línea política, en verdad es algo que ya había empezado, ¿no?, a debatirse entre los círculos más, ¿no?, entre las élites del Partido Comunista Italiano, pero esta entrevista es, ¿no?, la que ha pasado a la historia para ser, ¿no?, la confirmación pública, decimos, de esta nueva actitud hacia la OTAN. ¿Y por qué la transición? O sea, ¿qué tiene que ver la transición española concretamente, pero también la griega y la portuguesa, con este cambio de actitud de la cultura comunista hacia la OTAN en los 70? Porque hasta que no cayeron las dictaduras, la OTAN, para el Partido Comunista Italiano, había sido, y cito literalmente desde el Unità del número del 29 de marzo del 69, una espada de Damocles, ¿no?, apuntada encima de la cabeza de la democracia italiana. Es decir, que la OTAN y el miedo, o sea que el discurso comunista conectó directamente la presencia de la OTAN en el Mediterráneo a la posibilidad de que la democracia italiana desapareciera. ¿Por qué? Porque como sabemos, entre finales de los años 60 y principios de los 70, unas investigaciones, tanto periodísticas como judiciales, demostraron y dejaron intuir que unos ambientes más extremistas de la OTAN, juntos con los neofascistas italianos y con los servicios de información
griegos, españoles y en parte también portugueses operaban en Italia para dar un empujón a la derecha, ¿no?, a la situación política. Entonces, entre 1967 y 1974, la OTAN es una espada de Damocles por encima de la cabeza de la democracia. O, como decía el eslogan de la Federación de los Jóvenes Comunistas Italianos, la OTAN es y será nuestro Vietnam, ¿no? Entonces, esta era la percepción pública y también, ¿no?, entre las élites del partido que se había de la OTAN. Y esta percepción no se queda en las reflexiones, ¿no?, de las élites del partido o de la prensa. Es un miedo muy concreto que se va enraizando también en la cultura visual de lo que fue la base militante del Partido Comunista. Aquí os he puesto unos documentales que fueron realizados directamente por el Partido Comunista y también unos carteles, unos flyers, ¿no?, también películas, ¿no?, que confirmaban, respaldaban este miedo. Pero ¿qué pasa con las dictaduras, ¿no? ¿Qué pasa después de la Revolución de los Claveles? ¿Qué pasa con la muerte de Franco y el empiezo de la transición, con la caída de los coroneles? Pasa que la élite, ¿no?, la élite del Partido Comunista italiano ve que este gran cambio que se ha producido en el Mediterráneo tiene que suponer un cambio de estrategia del partido hacia la OTAN. Y las primeras, ¿cómo decir?, las primeras reacciones de la élite del partido son dos. No, aquí por razones de, por cuestión de tiempo no os he puesto todos los documentos que pero sí están en el texto que os he enviado, pero tenemos muchas pruebas en los verbales de la dirección del partido o en las notas reservadas, top secret, entre los máximos dirigentes que en cuanto cayeron las dictaduras, y estamos a final del 74, la primera reacción es miedo. Hugo Pecchioli y Enrico Berlinguer tienen miedo a que la OTAN refuerce su presión para influenciar la política de Italia después de haber perdido las bases en España, en Portugal, o de poder perder las bases en España, en Portugal y en Grecia. Y de hecho así leen el cambio que ocurrió en la estrategia de la tensión a mitad de los 70. O sea, el grupo dirigente del Partido Comunista conecta directamente los atentados más importantes del 74 al cambio que se había producido en el Mediterráneo. Pero al mismo tiempo, el partido desde el primer momento ve el cambio que se ha producido en el Mediterráneo como algo extremadamente positivo y empieza, ¿no?, ya desde principio del 75, como podéis ver, después de haberlo hablado, ¿no?, entre los grupos dirigentes a finales de 74, empiezan a cambiar su actitud hacia la OTAN, porque con la caída de las dictaduras ya no representa el peligro de que la excepcionalidad italiana, que había sido la de mantener sus institutos democráticos, porque Italia entre 1967 y 74, no olvidemos que era la única democracia de la Europa del Sur, ¿no? Entonces, después de la caída de las dictaduras, ¿no?, como podéis ver, ¿no?, con estos artículos de l'Unità que os he puesto, empieza a cambiar su postura política y desde la telaraña del imperialismo, como se definía la OTAN
en el Mediterráneo en el 72, el Mediterráneo pasa a ser percibido como un espacio de maniobra política, o sea, ya no es una telaraña que atenta, ¿no?, a la vida de la democracia. Y algo que para mí ha sido muy interesante ha sido descubrir unos documentos en el archivo del Partido Comunista Italiano que ya desde finales de 74 empiezan a, o sea, demuestran que el partido empieza a, entre comillas, huir de ocasiones públicas internacionales en las cuales se pone el tema de la OTAN, ¿no? O sea, como podéis ver en el segundo documento que os he puesto, el Partido Comunista Italiano rechaza la petición de los compañeros, de los camaradas, perdón, griegos de tener una conferencia sobre el Estado de Chipre, porque esto no podía evitar el discurso sobre la OTAN y, ¿no?, con la caída de las dictaduras, no solo el partido tenía que empezar a tener, y voy concluyendo, una actitud diferente, ¿no?, a la OTAN, sino que también a los Estados Unidos, porque sin su apoyo directo, ¿no?, a las dictaduras, la OTAN dejó de representar una amenaza directa a la sobrevivencia de la democracia en Italia. Y no sé si tengo un minuto más para concluir o... Sí, tienes un minuto. Tengo un minuto más. Y para acabar, ¿por qué podemos conectar directamente este cambio, ¿no?, de actitud política del Partido Comunista Italiano a la OTAN? Porque, ¿no?, los verbales reservados de la dirección, ¿no?, nos permiten trazar una línea, ¿no?, que entre la prensa y esos verbales conectan directamente esta famosa entrevista con la cual hemos empezado la charla, directamente con las reflexiones que el grupo dirigente del partido hace a finales de 74, contemporáneamente con las conversaciones que ha estudiado mi amigo Mauro entre Salvador Carrillo y Enrico Berlinguer, en el cual también no se veía España como a punto de, ¿no?, de salir del régimen. Y muchas gracias por la atención y he concluido. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que esta mesa me ha parecido de lo más interesante, además muy conectada. Quizás el orden hubiese tenido que ser otro, tenía que haber empezado entre vosotros dos lo que era la intervención de Emanuele, pero bueno, no pasa nada, vamos a intentar reconstruir el hilo de las temáticas, ¿no?, de esta mesa, lo principal. Bueno, lo primero que a mí me gustaría es daros las gracias, por supuesto, porque siempre se aprende mucho de estas lecturas nuevas, de esta documentación nueva. Son estudios innovadores sobre los cuales todavía habrá que seguir, pero nos dan ya unas pistas de interpretación muy clara. Está también claro en esta mesa la importancia de las miradas desde una historia comparada, porque efectivamente lo que nos ha explicado Emanuele nos permite entender a través de este cambio de perspectiva del Partido Comunista a partir de 1974, lo que luego nos dice Mauro sobre lo que fue cierto desinterés del Partido Comunista hacia el referéndum. Entonces, claro que uniendo los hilos y viendo la historia desde fuera, podemos aprender claves de una mayor comprensión de las temáticas sobre lo que fue luego el debate sobre el referéndum. Y yo quiero destacar algunos de los elementos que me parecen fundamentales en estas investigaciones que estáis llevando a cabo.
Empezando con Emanuele, creo que es muy novedosa esta visión que nos das, y también el resaltar esta conexión entre la estrategia de la atención, lo que fueron los acontecimientos en Brescia, ¿no? El atentado en Brescia, todo lo que fueron estos acontecimientos que dan vida a un periodo de tensión en Italia, y este cambio radical que hace el partido, este miedo que tiene el Partido Comunista a un cambio de perspectiva de la OTAN, y esta repacificación, que al final hay una pacificación entre el Partido Comunista y lo que es la aceptación de la OTAN. Entonces, de estar dentro de la OTAN. Hecho que nos explica, ¿no?, esta división y esta disyuntiva luego en Italia entre el Partido Comunista y el pacifismo, dado que en realidad no será en Italia el Partido Comunista el que llevará adelante podríamos decir, el mando, ¿no?, del movimiento pacifista. Más bien hubo muchísima más tensión con el Partido Comunista y el resto de un movimiento muy articulado, muy variado, muy mixto, pero seguramente donde el Partido Comunista no adquiere protagonismo justo por la defensa de la OTAN. Y es interesante también algunos otros aspectos a partir de... Voy antes a analizar lo que es esta mirada desde Italia, esos dos textos, en lo que nos subraya Mauro, en la comprensión del referéndum en España, donde efectivamente lo que él intenta reforzar la idea que el referéndum, más que como un instrumento real, ¿no?, de decisión en España, era una herramienta de presión. Y el hecho que esto se sepa desde la historiografía española, pero que se pueda destacar desde la diplomacia y las fuentes diplomáticas italianas, es como que viene a reforzar la idea. Entonces, viene a dar un punto más a lo que es una idea que la historiografía española ya tiene, de que efectivamente el referéndum no era decisional, sino que un elemento de presión más para lo que era la inclusión de España en la Comunidad Económica Europea, para la cuestión de Gibraltar, para la cuestión de las garantías relativas a los enclaves africanos de Ceuta y Melilla. Entonces, parece, ¿no?, que Italia en este momento, como siempre, una visión desde otro país, nos está ayudando a entender mejor algo ya entendido, pero ahora reforzado por estas fuentes ministeriales de la diplomacia extranjera. Luego, lo que también me ha interesado es la visión doble que en el texto de Mauro destaca. Por un lado nos da lo que la visión es la versión de la diplomacia oficial, ¿no? Pero luego también hay una frase donde tú pones: para el ciudadano de a pie, la amenaza de los misiles soviéticos o incluso de aquellos emplazados en países satélites resulta percibida como muy lejana. Aquí yo tengo que hacerte una observación. No estoy de acuerdo. ¿Por qué te digo? Es verdad que intentas analizar como la diferencia entre una visión oficial de la línea diplomática y lo que es la visión de abajo, ¿no? Pero si luego voy a hablar a través del texto de Pablo y de muchos otros textos, también Julia, que habla del miedo, que es un miedo al nuclear que en Italia, en España existe desde los años 60, porque al fin y al cabo hay una oposición al nuclear por usos civiles, usos militares, con manifestaciones y con las instalaciones de las centrales y de arsenales militares desde el 68, 71, 73. Entonces, esto yo diría que quizás lo podríamos debatir en común contigo. No estaría tan de acuerdo que España no tenga y no es parte de este terror al nuclear que es común al movimiento pacifista global. Y luego también creo que el texto de Pablo es el que mejor nos ayuda, y con la presentación que has hecho hoy aún más,
a entender cómo efectivamente el movimiento canario es una de las máximas demostraciones de la percepción del miedo, de este miedo al nuclear, y al cual es verdad que se unen razones que son propias de un movimiento local, ¿no? Hay seguramente unas razones que son propias y que se deben al discurso de la descolonización del Sáhara, pero desde el movimiento canario, que yo recuerdo haber hecho una conversación con Mónica sobre esto cuando estaba en fase de escripción del artículo de ayer, y me dijo: no te olvides la importancia de lo que es el movimiento canario para entender lo que es el movimiento nuclear, el movimiento anti-OTAN, que difícilmente yo creo que podemos distinguir movimiento anti-OTAN y lo que fue su conexión con los movimientos europeos antinucleares, porque es verdad, no tienen las bases, no tienen los euromisiles, pero España entra de lleno en las campañas antinucleares. Entonces yo creo que el movimiento canario es uno de los más fragmentados, pero en el sentido positivo del término, donde no hay una hegemonía de partido, y que nos explica qué es efectivamente el movimiento pacifista, no solo en España, porque también en Italia hay una clara, podríamos decir, oposición a la presencia de partidos como el Partido Comunista. En España en Italia es el Partido Radical, que tiene una función. En Alemania son los Verdes. Y si vamos a ver, por ejemplo, la realidad de Madrid, al final el MOC no tenía ninguna vinculación con el Partido Comunista. Si vamos a ver la CAO, estaba vinculada al MC, estaba vinculada a la Liga Comunista Revolucionaria. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que cuando analizamos el movimiento pacifista está claro que hay siempre estos dos niveles, uno de política exterior, y ese texto nos viene muy bien, como el texto de Emanuele, para entender desde fuera lo que ha sido el discurso del referéndum, también efectivamente reforzar lo que fue un poco la hipocresía de este referéndum, y lo que son las labores de estudiar la pluralidad de los movimientos como el de Pablo es fundamental. Y otra pregunta que quería hacer es cómo, por lo tanto, podríamos considerar el movimiento español, el movimiento pacifista español, a raíz de la oposición al referéndum, y cómo podemos ver cómo este movimiento entra en un movimiento transicional, pero con sus peculiaridades. Entonces, ¿con cuáles diversidades entra dentro del movimiento transnacional antinuclear? Y, por supuesto, el caso canario es un caso, y quizás también podríamos ver cómo las mujeres socialistas y con qué ideas, con qué motivaciones. Nos faltaría, claro, saber la parte después de tu intervención, que es lo que nos permitiría ver cómo y qué dicen, ¿no?, las socialistas a propósito del referéndum. Sabemos que el movimiento por la paz, el desarme de la libertad, al final pasa progresivamente de la oposición a la OTAN al sí a la OTAN, y claramente el MPDL fue fundamental en ello, porque al fin y al cabo se posiciona con el referéndum. Hay excepciones, claro que hay excepciones dentro del MPDL, porque por ejemplo la misma Paquita Saukillo declara que no estaba a favor. Entonces quizás lo que sería muy interesante ver, dado que hemos entendido que es este referéndum, ver la posición que tienen, y no tanto el sí o el no, pero una vez que se ha entendido que este referéndum es un referéndum en realidad de reafirmación de lo del 82, ver cuál sería su
su idea. Y tenía una pregunta más. Esperadme que me pongo gafas por si acaso se me olvidan. Y aquí sí tenía una pregunta para Mauro, a la cual en realidad contesta luego Emanuele. Porque Mauro pone, ¿por qué los comunistas italianos no quisieron aprovechar del pacifismo para una nueva convergencia? A mí esta pregunta me parece un poco ingenua, porque al fin y al cabo, cuando tú escribes los años a los cuales te refieres, son los años post-Emanuele, cuando ya hay un abandono unilateral, hay una incapacidad, ¿no?, de decir no a la Alianza Atlántica. Entonces, esto que tú preguntas, no sé por qué lo preguntas, porque en realidad está clara la respuesta. Cuando dice por qué los comunistas italianos no quisieron aprovechar, es que no es que no quieren aprovechar, es que no entran en ello, razón por la cual, por ejemplo, el UDI decide separarse del Partido Comunista y en el 84 tienen un congreso en el cual les dicen nosotros vamos por lo que es la unilateralidad y no podemos seguir la línea del Partido Comunista. Entonces, es la razón misma por la cual se separa muchísimo del movimiento del Partido Comunista Italiano. Por eso me preguntaba esta pregunta que hace si es una pregunta retórica o no. Y luego la última consideración que me hubiese gustado hacer, y os la hago y con eso termino, tampoco quiero abusar de mi tiempo. Otra cosa que he visto leyendo los distintos textos es cómo el analizar de forma paralela y comparada esos movimientos se analiza cierto desfase cronológico. Porque, por ejemplo, antes Emanuele hablaba entre 84 y 86, ¿no? Y hablaba del momento en el cual, no, perdonadme, Pablo hablaba entre 84 y 86, el momento del pico de las protestas. Y está claro que el momento auge de las protestas 84-86 en España no coincide con lo que luego son los movimientos europeos, que cuando a partir de la instalación de los euromisiles hay un declive. Entonces, en estas visiones comparadas, yo creo también es importante siempre ver la cronología, ¿no? Porque decrece, empieza a crecer en el 84 en España, empieza a decrecer en Italia, en Alemania, en Francia. Quizás lo que empieza a crecer, quizás, esto nos podría decir Xavier, hay como en España un momento 84-86 auge, en Italia, Francia y Alemania Occidental un descenso por las protestas, porque ya los misiles están, y lo que empieza otra vez a crecer es la tensión hacia Europa centro-oriental, donde el problema no son los misiles, sino proteger los disidentes y hacer que el pacifismo democratice esta zona. Y esta es una pregunta que te he metido de lleno en esta mesa, pero no me tienes que contestar. Esa es una consideración viendo desde lo que es un poco un orden cronológico. Y la pregunta entonces es si en este contexto aumentó la tensión para proteger a los disidentes. Yo lo que veo que hay como una cronología que va como una oleada. Entonces, España, Italia, Francia, países donde le han puesto los euromisiles, ya los han instalado, decrece, las protestas decrecen porque claramente ya están instalados y hay movimiento, pero se pierde lo que es la razón misma. En España crecemos, porque 84-86 son los años, no solo en Canarias, del auge de las protestas. Y lo que yo estoy viendo, que en la parte centro-oriental, no por los euromisiles, sino porque lo que se está pidiendo, que el pacifismo ayude a la democratización de estos países, hay un aumento de las protestas. Y por eso te llamo, te pregunto, porque eres especialista de esa zona. Y no sé cuántas preguntas he hecho, pero
he dejado abierto para, un poco para todos el debate y para el público, por supuesto. ¿Quién quiere empezar a contestar? Que me conteste. No sé si queréis que sea, lo hacemos en orden. Emanuele, dinos si, en orden de que yo he establecido el orden cronológico, no de intervención, porque cronológicamente creo que es lo que abriría esta mesa eres tú. Puedo empezar yo, ¿no? Como queréis. Vale. Lo único es que la pregunta que me has hecho... Ah, perdona, ¿espero las preguntas de la sala o contesto antes a ti? Sí hay, claramente. Entre ellas. Y como vimos, y como también Holger estaba comentando en su ponencia ayer, la cuestión de la democracia, de la democratización, de la percepción de la democracia parece totalmente interconectada con respecto a vuestras reflexiones, con respecto a distintos puntos de vista. Es decir, por un lado, me pareció muy interesante lo que comentaba Emanuele con respecto a la ausencia que también Laura ha subrayado de la ya no tener miedo. Entonces, me gustaría también, con respecto a Emanuele, es decir, luego las movilizaciones son obviamente mucho más allá de 1974 y de hecho el marco cronológico, como Laura bien subrayaba, va mucho más allá en los años 80. Yo creo que sigue siendo importante el tema de la democracia desde otra perspectiva. No sé qué opináis vosotros que estudiáis un partido, aunque habéis sobre todo introducido las élites del partido, empieza a lo mejor desde abajo, no sé qué opináis vosotros, a través también de esta conflictiva relación con los movimientos sociales por la paz, casi un rechazo hacia, no un rechazo, una primera oposición a las élites de los partidos políticos, cuando en Italia y en España evidentemente los movimientos sociales se veían como cadena de transmisión de los partidos políticos. Y de hecho, algunos sociólogos, aunque sea bien discutido, hablan de nuevos movimientos sociales. Entonces, no sé vosotros qué opináis al respecto. Y también, no sé, con respecto a la cuestión de lo que Mauro ponía y la pregunta que también Laura ponía en evidencia, yo creo que hubo relaciones de alguna manera entre, por ejemplo, en Comiso, por ejemplo, en la importante conferencia Convention IND en Perugia, entre activistas por la paz comunistas. Entonces hubo a lo mejor también un intercambio, no desde abajo, entre activistas, mujeres y hombres. Y luego, con respecto a Rosario, ¿qué opinas tú y las mujeres que opinaban con respecto a ese cambio? Sí, hay varias opiniones al respecto. Hay quien dice que no fue efectivamente un cambio del Partido Socialista, sino más bien desde la ambigüedad de los años 70 empieza a tener una posición más clara. Es decir, como las mujeres socialistas, creo que la misma Carlota Bustelo
porque yo también creo que he encontrado cuando estaba estudiando las mujeres dentro del Partido Socialista algo al respecto, apoyaba la cuestión de la entrada en la OTAN y apoyan como en masa, digamos, el referéndum, el sí al referéndum y el no a la permanencia de España en la OTAN. Pero hay una diferencia con respecto otra vez aquí a las bases, porque es muy distinto, por ejemplo, lo que pasa en los ayuntamientos socialistas con respecto a las élites, no sé, entonces es bien complicado, efectivamente. Seguimos con las preguntas para, bueno, no sé si para Emanuele tenéis más preguntas. Si no, le dejamos que conteste. Emanuele, adelante. A ver, las preguntas me parecen bueno, dos. Con respecto a la última, o sea, a la última anotación que nos han hecho, o sea, la distinción entre las reflexiones y ¿no? la línea política de las élites y de la base militante, ¿no? de la que se llamaba la base militante. A ver, el Partido Comunista es un partido en el cual la regla fundamental es el centralismo democrático. O sea, es decir, que es una iglesia, ¿no? O sea, una vez que la élite haya tomado una decisión, es verdad que existe, o sea, que hay grupos que que no opinan lo mismo, existe el disenso, pero la costumbre a hacer lo que dice el partido, lo que llega desde arriba del partido, existe. Yo creo que en este sentido, para contestar a tu pregunta, yo creo que la posición, o sea, la actitud política de la base y de las élites coincide bastante, y esto se nota mucho si vamos a ver qué pasa con el tema del antifascismo en Italia después de la caída de las dictaduras. Porque tiene un cambio muy importante y vemos que aunque aunque una parte de la base no esté de acuerdo con las directivas, con los dictados del partido, la gran mayoría sigue, ¿no? las líneas que el partido da, y esto se ve mucho, por ejemplo, con la lucha al terrorismo, a la violencia política. Es verdad que existía un área gris que llamaba a los brigadistas, por ejemplo, los compañeros que se equivocan, ¿vale? Pero o sea, también una gran mayoría de la base siguió luego las directivas de la élite. Luego, el tema de la democracia o sea, sí, es verdad que el temor, o sea, el miedo a que la democracia pudiera haber una involución democrática, sigue, pero después de la caída de las dictaduras ya no es, o sea, ya no es un miedo, diría yo, tan relevante. O sea, sigue habiendo el miedo de que las tramas que están detrás del terrorismo intenten influenciar, pero me parece muy importante que, un punto de inflexión que Ugo Pecchioli, que era, es decir, el ministro del Interior del partido, en el 4º aniversario de Chile, el 11 de septiembre de 1977, escribe una carta muy larga a l'Unità y también lo dice en los verbales reservados de la Secretaría,
de que los golpes, de que el tentativo de acabar con la democracia, con los golpes, con los putsch, con los golpes de Estado, se podía considerar un tentativo fracasado. O sea, que el miedo a perder la democracia sigue, pero no vendrá de ahí. O sea, el partido opina que no vendrá de ahí, ¿no? Y entonces esto sería muy interesante ver, lo estoy intentando hacer con, ¿no? Cómo sigue la investigación, también reevaluar la importancia de Chile sobre Italia, porque se ve que en cuanto el Mediterráneo se democratiza, Chile sigue siendo ¿no? una herramienta de movilización identitaria, pero ya no con España que no va, que adelanta su transición, con Grecia que ya no es una dictadura, con Portugal que no va solucionando el problema con Cuñal. No, ya el Chile deja de ser una reflexión tan relevante, o sea, pero un elemento ¿no? de reflexión tan relevante por la élite del partido. Y sí, y contesto a la última pregunta, sí, yo estoy viendo una relación muy, o sea, muy, muy fuerte entre la caída de las dictaduras y cómo el partido percibe a la estrategia de la tensión. De hecho, Pecchioli dirá que la estrategia de la tensión entra en una fase nueva justo cuando caen las dictaduras. Y no sé si he contestado todas las preguntas. Sí, 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 no te preocupes, has contestado claramente. Yo, bueno, te seguiría hablando de este tema, pero no puedo tampoco acaparar aquí el protagonismo, pero hablaremos, porque yo esto de las bases que siguen el partido no lo veo sobre todo en los años 80, porque hay una división neta entre el partido y las bases, la SACLI y todo eso, sobre todo en los movimientos sociales. Pero esto lo podemos hablar en otro momento. Le doy la palabra a Mauro. Sí, estaba intentando. Vale, no, entonces hay una pregunta. Yo es que me veo un poco apurada porque veo el tiempo, y no por otra cosa. No es que quiera cortar la palabra. Es para Pablo, vale, entonces vamos con Mauro. Si hay alguna más, aprovecho, si no puedo intentar contestar luego también. ¿Hay más preguntas? Perdón. ¿Hay más preguntas para Mauro o no? Sí, no, adelante. Menos mal. Sto intentando riordinarlo todo. Sí, era una pregunta bastante retórica y no aprovecharon porque no había márgenes en el sentido de que el Partido Comunista Italiano no protagonizó la movilización pacifista y no solo el Partido Comunista Italiano, y el profesor de mi universidad emérito, Renato Moro, escribió en un artículo que quizás en la movilización de Comiso se puede encontrar la raíz de la crisis de la República de los Partidos, que en Italia la primera república había sido la del mando de los partidos. Por otro lado, no había ya protagonismo del PC en la política española en los 80 y hay muchos más, lo hablaba un poco ayer con Giulia, muchos más informes sobre la crisis del partido en el Gramsci que sobre el referéndum de la OTAN y mucho interés y contesto también que no había ya personalidades porque Berlinguer desafortunadamente de repente se murió y en el PC ya no había Carrillo y hay muchísimos más informes sobre la salida de Carrillo en el archivo del PC y Carrillo, tenéis en cuenta que Carrillo en 1979, entonces cuando ya había pasado un poco el momento eurocomunista, cerró la campaña del Partito Comunista Italiano en Roma, en Piazza San Giovanni y él escribe en sus memorias que la gente le paraba por la calle en la misma Piazza San Giovanni cuando fue a Roma para el funeral de Berlinguer. Entonces era una personalidad. También la falta de personalidad incidió. El tema luego de la OTAN tiene que ver también con las dinámicas desde abajo. Sí, la falta de
de las bases siempre ha sido un problema en mis investigaciones desde la tesis de fin de máster. También podemos ponerla con la evolución de la OTAN, porque Berlinguer podía permitirse hacer esa expresión, esa declaración sobre la salida de la OTAN por el centralismo democrático que mencionaba Emanuele. Y en los libros se lee que la decisión del compromiso histórico la tomó él solo y todo el partido aceptó, es decir, no el acuerdo con los católicos. Y creo, es muy probable que también la decisión de la OTAN, él la declaró y la aceptaron los dirigentes y los cuadros, digamos. Y no sé si en el tema... Ah, sí, claro, habrá que añadir cosas, habrá que añadir la prensa, que no me dio tiempo incluir también por los 10 minutos que tenía. Hay una cuestión sobre un artículo del País semanal que no pude encontrar ni en Roma ni aquí en Madrid, porque, digamos, en ocasión del referéndum de la OTAN, el País intentó interpelar a Alessandro Natta, el secretario del partido, diciéndole eso: vosotros sois a favor de la OTAN, ¿por qué estáis en la misma posición del PC que está en contra? Primero, en los papeles del partito italiano se escribe, no le contestemos. Luego dice, el país quiere destacar esto en su próximo número, pero al final no sé si lo ha destacado porque, lo siento, fui a la Biblioteca Nacional, en Roma no hay hasta el año 84 el País Semanal. La Biblioteca Nacional de España me dijeron, te lo mandamos en 3 días desde Alcalá de Henares, entonces... Lo siento. Y lo del ciudadano de a pie, tuve que quitarlo para estar en los 10 minutos, pero me parece otra cosa que demuestra la falta de comprensión por la diplomacia, que no explica todo también de la historia internacional. Y no sé si había... Ah, sí, la cuestión de Gibraltar, claro, está mencionada, y la cuestión del oportunismo con la OTAN, un poco la hablé en el último congreso en el que fui con Antonio Moreno, que me comentó cuestionarla un poco. Y en ese sentido creo que habrá que entrecruzar fuentes, añadir fuentes de otros países, de otros actores, otros países, Francia, por ejemplo, que también está fuera de la OTAN y era un interlocutor importante, Reino Unido por la cuestión de Gibraltar, por la cuestión de la OTAN y por la enorme accesibilidad que tienen las fuentes británicas. Sí, creo haber contestado todo. Las preguntas para Pablo. Pilar, también ¿es para Pablo? Vale, perdón por el lapsus, solo he tomado un café esta mañana. Nada, quería preguntarte, Pablo, precisamente por el tema del que hablé yo ayer, que creo que tiene que ver, y es que en las Canarias estaba Sobispán. Entonces, bueno, me interesaría saber si tienes rastreado algún tipo de acto, de conexión entre Sobispán y estos movimientos, porque al fin y al cabo Sobispán no era solo una empresa, sino que era una pequeña punta de lanza de la Unión Soviética. Pilar. Sí. Bueno, sobre el tema, me ha gustado mucho en conjunto la sesión, ¿no? Pregunto sobre Canarias, pues, que es lo que tengo más conocimiento, a un verdadero experto, porque Pablo, desde que hizo el TFG conmigo, no sé cuántos años hace, pero hace bastante, pues sigue investigando este tema. Entonces, has hablado al principio, yo creo que una cosa fundamental, en Canarias la relación entre el antimilitarismo y los movimientos anti-OTAN, y yo te quería preguntar, en el caso del Sáhara, que también lo ha mencionado algo Laura, ¿no? Es decir, cómo, por ejemplo, la militarización, cuando vuelve el abandono del Sáhara, vuelve toda la legión a Fuerteventura, es un movimiento de rechazo que yo creo que también, creo recordar que tú lo trabajabas como parte luego del movimiento anti-OTAN. Sé que ahora que es que no te ha dado tiempo tampoco hablar de esto. Y no solamente ese hecho puntual, sino luego si las asociaciones de amigos del Sáhara y demás, ¿no?, que ahora estamos trabajando, pues también pueden formar parte o formarían parte también de este movimiento como parte de la sociedad civil en contra de la OTAN. ¿Tienes tu constancia de eso?
bueno, varias cosas, ¿no? Con respecto a lo que planteabas, Laura, yo creo que hay una parte interesantísima que aporta mucho a los estudios de los movimientos sociales y que tiene que ver con, bueno, que sale mucho de la psicología social, pero que nosotros creo que es una corriente que tiene fuerza, que es la historia de las emociones y que con el tema nuclear es total, es decir, el consumo pasa un poco como está pasando ahora, ¿no? Es verdad que en los años 70 el consumo de productos audiovisuales, visuales relacionados con la guerra nuclear es lo mismo que ahora, que hay series todo el rato distópicas, ¿no? O de posapocalípticas, ¿no? Entonces, ese momento existía. Yo creo que lo interesante es la utilización por parte de los movimientos sociales de esa visión de miedo, ¿no? En el caso de Canarias, por ejemplo, se utiliza mucho al principio, lo utiliza mucho Unión del Pueblo Canario y Células Comunistas, ¿no? Tiene varias documentación donde habla sobre los submarinos soviéticos que pasan por el Atlántico, ¿no? Que llevaban cabezas nucleares, ¿no? Todo ese trabajo de generar temor, ¿no? La instrumentalización de ese miedo se utiliza para la lucha contra la OTAN, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de La Palma se coloca una estación hidrofónica de los Estados Unidos para esa Guerra Fría, para ver dónde estaban los submarinos. Se plantea una base estadounidense, hay un proyecto de base estadounidense en El Hierro. Esa militarización, ¿no? Ese miedo a ser parte de algo global es evidente, ¿no? Con respecto a la diversidad del movimiento, yo creo que a veces, creo que Manuel Teglia, por ejemplo, habla Julia también en alguna ocasión, yo también lo he nombrado. Creo que el movimiento anti-OTAN no se puede entender sin el papel de los partidos políticos por dos situaciones. Una, porque son los que brindan de recursos, sobre todo recursos humanos, a los movimientos, al movimiento anti-OTAN y al resto de los movimientos sociales, en un momento, recordemos, en el que el declive del PC es absoluto y el declive de la izquierda revolucionaria también, es decir, de los partidos políticos. Yo recuerdo una entrevista que le daba a María Gascón, que era en ese momento dirigente del MC y es una de las más activistas en la CAO, que me plantea, bueno, un poco también retomando esa reflexión de Paco Fernández Buey y de Mientras Tanto, ¿no? y de toda la izquierda ya en los 70, mientras tanto, ¿qué hacemos? Es decir, hemos perdido el espacio sindical, el espacio político, no hay una capacidad, no hemos conseguido auspiciar electoralmente algo, más allá de pequeños momentos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es participar en los nuevos movimientos sociales. Es decir, eso es así. ¿Cómo lo ve la base? Yo creo, o sea, ¿cómo lo ve la participación activista, digamos, de base en los movimientos sociales? Creo que ni siquiera se dan cuenta del todo, porque en realidad lo que hay es como estrategias previas a por ejemplo, antes de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas, cada vez que había una convocatoria, lo que había era reuniones de la Liga Comunista Revolucionaria, reuniones de la Izquierda Ortodoxa, reuniones del MC en sus diferentes estructuras de movimiento para participar y llevar a ganar la posición, ¿no? Y, bueno, eso por un lado. Por la parte del Sovispan, sí. Lo que sí está claro, hay una tesis sobre el Sovispan, ¿no? sobre todo sobre el final del Sovispan, las relaciones con el empresariado canario. Y me parece que tiene más interés buscar por ahí si existe algún tipo de apoyo a recursos, porque, por ejemplo, en el caso de Canarias, hasta UCD se posiciona en contra y UCD tiene fuerza, ¿no? en Canarias, en contra de la OTAN, pero explícitamente, no dubitativamente, sino ya desde un momento de Calvo Sotelo, Lorenzo Larte se posiciona claramente en contra. La Confederación Canaria de Empresarios también se posiciona en contra de la OTAN, y no desde una posición instrumentalista política, sino de, bueno, puede estar vinculado al intercambio económico con el Sovispan, que tiene bastante fuerza. Y con respecto a Pilar, para acabar, bueno, el caso de la Legión es una posición colonial sobre Canarias, ¿no? Digamos que es la llegada de la Legión entre el 75 y el 85. Estamos hablando del asesinato de un alcalde, la violación de la hija de un presidente del Cabildo, el accidente de un presidente del Cabildo, el secuestro de 2 aviones, y eso como ejemplo así por encima. Quiero decir, es una situación de un ejército colonial sobre Canarias que favorece a que esa isla en su mayoría vote no a la OTAN, y no solo eso, sino que constituya su máxima proyecto político, que es Asamblea Canaria, que sigue gobernando en torno al no a la OTAN.
y con el movimiento de apoyo es igual que pasa con Nicaragua. Es decir, el Sáhara se convierte en Canarias en una cuestión igual que Nicaragua, y la relación del movimiento pacifista antimilitarista con el Sáhara es profundamente consolidada desde una posición casi de igualdad, porque muchos, digamos que hay unas relaciones afectivas y familiares entre ambos pueblos, ¿no? Sí. Bueno, me gustaría no dar la palabra a Rosario, porque la única que no ha tenido... tienes una pregunta, vale. La pregunta rápida, porque vamos mal de tiempo, lo siento. No me gusta, pero tengo que decirlo, si no desde la dirección me fusilan. Sí, bueno, nada, yo era una pregunta para Rosario. Muchísimas gracias por tu trabajo, me parece muy interesante, así que muchas ganas de leer los resultados. Era una curiosidad, no sé si te quería preguntar por la presencia en estos debates, en estas redes de las mujeres socialistas del exilio. Claro, segunda generaciones ya, pienso en Carmen García Bloise. No sé si, bueno, sabemos que cuando constituyó el secretariado femenino del PSOE a partir del año 64, uno de sus objetivos era precisamente, bueno, pues situar a las mujeres socialistas en el marco internacional, ¿no? Sabemos que estrechó redes, aparte de con las francesas, con las nórdicas, asistiendo a determinados congresos y demás. No sé si de alguna forma esas redes luego pueden tener una plasmación, sé que el panorama cambia, pero sí, bueno, eso sí, ahí se puede haber algún tipo de continuidad con su... en este sentido, simplemente. Gracias. Muchas gracias. En lo que se refiere, voy a primero contestar a la reflexión, las preguntas de Julia y de Laura, porque creo que están unidas, con lo cual me parece que me estáis formulando lo mismo. Claro, ahí está, yo creo, la clave, ¿no? de ver esa diversidad de posicionamientos de las mujeres socialistas en el momento en que, después de esa movilización de todo el partido, de OTAN de entrada no, a luego al referéndum y todas esas estrategias que ya se han señalado, pues hay un cambio, ¿no? Un giro de 180 grados, aunque se intentara disimular o cambiar oficialmente la estrategia sin ningún tipo de por así decirlo, de contrapeso, ¿no? Es decir, como una evolución normal o como un cambio sin ninguna consecuencia mayor. Yo creo, y por lo que he podido constatar en las entrevistas que he llevado a cabo, que todavía el miércoles estoy con Paquita Sauquillo, lo que está claro es que todas aquellas mujeres en esas élites a las que vosotras os referís, que ocupan muchas de ellas cargos en la estructura orgánica del partido, es un acatamiento, ya está, como la mayoría de los mandos masculinos, ¿no? Es decir, hay un acatamiento en la dirección que se adopta esta decisión y punto. Lo interesante es efectivamente ver esas otras mujeres socialistas que efectivamente van a participar en esos movimientos sociales, y es donde se va a ver esa fractura, ¿no? Claro, no trasciende, no es evidencia, no tiene una relevancia, porque efectivamente todas estas mujeres adoptaron esa posición oficial y así luego la van a trasladar también a instancias internacionales, pero claro, lo interesante es ver cómo el cuestionamiento viene de esas mujeres que participan. Y lo relaciono también con la pregunta que tú formulas. Yo no tengo constancia y he trabajado en la figura de Carmen García Bloise, un poco continuando el trabajo que Elena Díaz realizó sobre el secretariado femenino, que es la que abrió un poquito. La profesora Julia Cuallo también ha trabajado, ¿no?, en todo el tema de del tema de la participación política, de las cuotas, ¿no? En lo que se refiere al tema del pacifismo, no hay una implicación de Carmen García Bloise, por lo menos yo todavía no la he constatado, pero sí que es verdad que todas esas redes y todas esas, tanto en Francia como en México, de las socialistas exiliadas, pues claro que van a tener luego su resultado y su reflejo en todo este momento, ¿no? Porque efectivamente no se van a cubrir vacíos, pero siempre hubo presencias, ¿no? Y entonces eso es muy interesante, porque lo que se puede establecer, y yo hay un trabajo que lo establezco, esa continuidad del trabajo de Carmen García Bloise, precisamente partiendo de esas estructuras, de esos intercambios y de esas presencias de esas mujeres del exilio, sobre todo de los focos de Francia y de México. Gracias.
si no hay más preguntas o consideraciones, damos por cerrada esta sesión porque hay otra después y una pausa por medio, ¿no? Julia, hay pausa, Vero. Hay pausa. 10 minutitos. 10 minutitos. Vale. Pausa y hablamos. Muchas gracias. A ti, Laura, a ti.